Pues bueno, pues por lo menos que hasta el final hemos ido insistiendo, que creo que tampoco era justo el 1-0 o el 0-1 porque ha sido un penalti, creo que ha sido el minuto 8 y eso nos ha trastocado un poquito, no hemos acelerado, pero tampoco ha habido ocasiones, ni nuestras ni ellas, sino que llegadas, que el partido está muy trabado, como primer partido de temporada, los dos equipos bueno, pues querían ganar, pero yo creo que ha sido un partido muy trabado y al final creo que nosotros hemos sacado un poquito de casta, de orgullo y bueno, hemos remontado. Adama es el primer partido que juega, él viene de un problema de pubis de la temporada pasada, no podía hacer pretemporada, esta semana es la primera semana que ha hecho completa y bueno, nos ha dado lo que es Adama. Adama pues puede ser uno de los mejores delanteros de la categoría, sí está ahí, pero no hay que olvidar que del trabajo de Cobo de todo el partido, de Miñarro, luego Ricardo. Pero creo que bueno, tenemos bajas, que eso hace que, quieras o no, el equipo pues al final pues bueno, le cueste porque hemos tirado toda la pretemporada prácticamente jugando los máximos minutos los mismos jugadores. Ese es nuestro espíritu, ese es mi espíritu es el de pelear hasta el final, de no darse vencido, de que aunque pues bueno, las cosas no estuvieran saliendo del todo bien, pero que nosotros seguimos trabajando, peleando, que la gente que ha venido pues se merecía pelear hasta el final y bueno, al final lo hemos conseguido, a lo mejor otra vez no saldrá, pero hoy ha salido yo creo que por la perseverancia y por creer hasta el final de que podemos conseguir el partido. Claro, las bajas, la Copa también, que no hemos podido hacer el pretemporada normal y bueno, yo creo que lo que el equipo estoy seguro que va a dar la cara, que va a estar, todos los partidos va a competir al máximo y pues unos partidos estará más centrados, otros menos, pero es que esto es tercera división. En tercera división yo ayer me vi, entre el que me vi el viernes y otros dos partidos que me vi de la categoría y es que es así, es partidos competidos, equipos muy bien preparados, equipos muy intensos, donde el jugar es complicado porque no hay espacios y que hasta que el partido no se rompe un poquito no aparecen los espacios. Y es que es así, es que yo no conozco otra tercera división, yo llevo muchos años y esta es la que he vivido siempre y es la que es, no nos podemos equivocar con otras cosas, o sea, es así. Si queremos ir ganando partidos es competir y bueno, hay calidad y buenos futbolistas, cuando estemos todos por la competencia va a ser grande y hay que seguir trabajando. Como les digo yo, esta semana hemos sacado 3 puntos, ahora ya prepararnos para la siguiente, o sea, no hemos hecho nada, el primer partido de Liga, queda mucho y el siguiente pues en Saguntiro, imagínate. Además por muchas cosas también, porque a ver, aunque yo no he estado allí nunca, pero he tenido un vínculo muy cercano y bueno, pues en algún momento me he sentido romano también, pero ahora bueno, soy del Soneja y vamos a intentar ahí sacar los 3 puntos con el máximo respeto. Sabemos que es un gran equipo, que es muy buen equipo y que nos va a costar, pero bueno, lo vamos a pelear.